La historia, su definición es la siguiente: es una interpretación de lo que ocurre en el presente y de lo que ha ocurrido en el pasado, para que mediante su análisis yo pueda entender de dónde venimos, quiénes somos y quizás decir cómo va a ser un futuro cercano, un futuro inmediato. ¿Cuál es el método de la historia? Pues el método es interpretar las diferentes huellas que nos vienen del pasado. Por ejemplo, las fotos, las entrevistas, los audios, los videos son huellas que nos vienen del pasado y que mediante el análisis de ellas podemos nosotros hacer una narración, una escritura. ¿Cuáles son los usos de la historia? Pues los usos de la historia son para darnos una identidad, para saber de dónde somos, de dónde venimos, por qué los edificios son como son, por qué las personas tienen los rasgos físicos que tienen, por qué tenemos una bandera, un himno, el nombre de nuestro país, etc. Esos son el uso de la historia. Su definición llana es una interpretación del pasado. Vamos a ver las competencias disciplinarias de esta primera unidad. La primera sería: sitúa hechos históricos que han tenido lugar en distintas épocas de México y el mundo con relación al presente. Y otra es: interpreta su realidad social a partir de procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la han configurado. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que voy a conocer diferentes sucesos que han ocurrido en nuestro país, y después esos sucesos los voy a interpretar, ¿ok? Para conocer mi realidad social, lo que les decía. Y vamos a comenzar con el México prehispánico, el México antiguo. Y vamos a tener las regiones culturales, que son Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Las primeras dos tienen su propia definición. Aridoamérica, como su nombre lo dice, es una región de América que es árida, por eso de ahí viene su nombre, árido. Oasisamérica es una región donde hay oasis, donde hay lagos. Imagínense un lago rodeado de puro desierto, ese es el oasis en el norte de nuestro país. Mesoamérica es la parte sur de lo que sería básicamente Mazatlán hacia el sur, todo lo que es México, Oaxaca, Chiapas. Ahorita se los voy a enseñar en un mapa. Eso es Mesoamérica. Son términos que inventó un historiador que se llamaba, era alemán, se nacionalizó mexicano, se llamaba Paul Kirchhoff. Y aquí tenemos un mapa de donde podemos ver los límites de estas regiones. Acuérdense que las regiones pueden tener diferentes estados. Por ejemplo, Sinaloa está en estas dos regiones, en Aridoamérica y Mesoamérica. ¿Okay? En la parte norte, donde está Arizona, sería Oasisamérica. Todo el sur de Estados Unidos es Aridoamérica y el sur de México es Mesoamérica, que sería, si se dan cuenta aquí, todos los estados que son Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, todo el sur de México, lo que es Guatemala también, Honduras, parte de Costa Rica. Esto es Mesoamérica. Pero Mesoamérica tiene diferentes culturas, o tenía más bien. Por ejemplo, tenía los toltecas, los teotihuacanos, los mexicas, los olmecas, totonacas, zapotecos, mixtecos, olmecas y los mayas. Si se dan cuenta, aquí la región maya es muy extensa. Al norte estaban, en esta parte encontramos diferentes ruinas. Los mayas del norte de Yucatán hablaban y pensaban diferente a los mayas del sur, a los mayas de Chiapas, de Palenque, de Bonampak, a los mayas de Guatemala. Hablaban el mismo idioma, pero con sus diferencias. Aquí en la parte de abajo también tengo una imagen de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de los mesoamericanos. Sobre los horizontes culturales de Mesoamérica, vamos a tener tres. Esto también es importante que ustedes lo conozcan. Del año 1500 a.C. al 300 se va a llamar preclásico. Del 300 al 900 clásico y del 900 a 1521 posclásico. Estos son horizontes culturales. No confundir con las regiones culturales. Estas son regiones culturales. Regiones. Estos son horizontes. ¿Cuál es la diferencia? De que aquí, como su nombre lo dice, son regiones en estados. Y aquí son horizontes culturales, son años, son periodos históricos. Acuérdense que el hombre pasó de Asia a América hace más o menos 10.000 años.
Y tenemos las grandes civilizaciones de Mesoamérica, por ejemplo, nada más les voy a hablar de unas cuantas. Teotihuacán, que tiene la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Esta calzada se llama calzada de los muertos. Ellos pensaban que el agua, que el fuego, el maíz, tenían espíritus. Y ellos de alguna manera veneraban esos espíritus. Digamos que su religión era politeísta, tenían diferentes dioses. Entonces, aquí tenemos Teotihuacán. Mucha gente pronuncia Teotihuacán, pero no, es Teotihuacán porque en las lenguas nahuas se acentuaba las ciudades, las regiones, caía el acento en la pronunciación era del acento agudo. Teotihuacán, Mazatlán, Culiacán, ¿ok? Toda terminación can quiere decir lugar, co también quiere decir lugar, tlán es lugar, titlán es tierra. Luego vamos a ver que hay una ciudad que se llama Tenochtitlán, que quiere decir tierra de Tenos. Teotihuacán quiere decir lugar de los dioses, porque los aztecas cuando llegaron pensaron que esta ciudad la habían hecho los dioses. Aquí hacían sacrificios, tenían comercio, imagínense aquí, era un gran mercado, toda esta gente aquí comerciaba, vendía, compraba. Fíjense, yo fui hace años a este lugar y yo me imaginaba que esta ciudad estaba así sola. Y no, fíjense, todo lo que hay alrededor son puros pueblos. Hay un pueblo grande que se llama San Juan Teotihuacán. Y todo esto que miramos a las orillas son puros pueblitos. Son puros pueblitos. Y ahí uno puede caminar, subir las pirámides, luego te sales y compras, hay museos, etcétera. Todos son, como nos dijo ahí su compañera Cristina, son huellas que nos vienen del pasado. Eso quiere decir que hubo gente que vivió hace cientos de años y que lo hizo. Estas figuraban montañas, pero también tenían la posición de las estrellas. Estas pirámides, cuando miraban los teotihuacanos hacia el cielo, representaban también las estrellas. Aquí tenemos a los mayas. Esta civilización del sur de nuestro país, como les dije, pues habían diferentes ciudades: Uxmal, Palenque, Yaxchilán, Bonampak, Copán, Tikal. Eran ciudades mayas que cada una tenía su propio gobernante, se le llamaba Alash Huinic. ¿Dónde estaba Teotihuacán? Al norte del Distrito Federal, de hoy la Ciudad de México, está al norte de Teotihuacán. ¿Dónde están los mayas? Están al sureste, en lo que es Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Guatemala, Campeche, parte de Honduras. Hoy día nada más tenemos puras ruinas. El imperio azteca, los aztecas, ellos tenían como, pues se miraban, en el horizonte se miraba el Iztaccíhuatl y el volcán Popocatépetl. Y ahí ellos construyeron una ciudad. Se hizo a través de un mito, es decir, no existió. Los aztecas nunca llegaron a ver un águila parada sobre un nopal. Es posible que lo hayan visto, pero no es seguro, es un mito, pues. El mito dice que los aztecas llegaron y donde vieron un águila parada sobre un nopal construyeron una ciudad, pero es un mito, nunca ocurrió. Pero con Agustín de Iturbide se le agarró de símbolo para decir tenemos origen prehispánico y origen colonial. Si se dan cuenta ustedes, es una ciudad que está rodeada de montañas. Por eso es que hoy día todo esto es pura contaminación. Cuando los españoles llegaron, que cruzaron aquí precisamente, que se llama entre el volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, cruzaron ellos y le llaman hoy día el paso de Cortés. Vieron esta gran ciudad con su vida cotidiana, con chinampas, comprando, vendiendo. Había días donde se subían a los templos y le sacaban al corazón a las personas vivas, porque ellos eran un imperio, y como un imperio se tenían que trasladar a otras tribus, a otras localidades, agarrar gente, traían gente y la sacrificaban viva para sus dioses, porque ellos pensaban que el sol era un dios y que tenía que comer los corazones vivos para poder seguir luchando contra las fuerzas oscuras y al otro día poder salir. Era la cosmovisión de los indígenas. Pero sí, los aztecas eran muy sanguinarios. Iban a otras tierras, traían esclavos, esclavas, sacrificaban a los hombres y les pedían que les pagaran tributo. Entonces, cuando los indígenas vieron que llegaban los españoles, los europeos, pues pensaron, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y se unieron a ellos para atacarlos. Pero no se dieron cuenta que después a ellos los iban a esclavizar.
Y sobre la vida cotidiana, pues aquí podemos ver cómo esta ciudad de Tenochtitlán se construyó en una isla, sobre un lago, sobre el gran lago de Texcoco. Y ahí podían ellos comerciar en las chinampas, tenían canoas y llevaban cacao, llevaban animales, frutos, vegetales para comerciar. Y aquí vemos una escena de la vida cotidiana. Aquí está lo que les comentaba de que hacían sacrificios. De hecho, los aztecas tenían una cosmovisión. Ellos pensaban que cuando habían epidemias, cuando había una catástrofe, ellos podían sacrificar a su líder o a los que capturaban como esclavos en las guerras floridas. Entonces decían ellos, si sacrificamos a los esclavos o sacrificamos al líder, nosotros podemos salir de esta epidemia, de alguna catástrofe que tuviesen ellos. Y por eso era una tradición asesinar al líder como una ofrenda a los dioses lo tomaban como algo agradable y ya paraban la enfermedad, paraban algún problema que tuviesen. Entonces, estos sacrificios tenían dos índoles. Por un lado es un índole religioso, porque se lo ofrecían a su Dios. Y por otro lado tenía índole político, porque el que organizaba todo era el Huey Tlatoani, es decir, el emperador azteca era el que pedía estos sacrificios, pero a su vez el Tlatoani, además de tener poder político, tenía un poder religioso. Es decir, el gobierno era teocrático. Teo quiere decir Dios, crático quiere decir gobierno. Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Qué es lo que se vio? Pues se vio las diferentes regiones culturales de Mesoamérica, las diferentes civilizaciones, para luego ver sus manifestaciones artísticas, su cosmovisión, idiosincrasia, vida cotidiana, algunas características de sus cosmovisiones, de su política, su sociedad. No sé si tenga alguna pregunta. Bueno, entonces, voy a continuar. Bueno, fíjense, Cristóbal Colón realizó 4 viajes apoyado por los reyes católicos, pensando él que iba hacia Asia y hacia la India y China, porque él sabía que la tierra era redonda. Entonces, en 1453 resulta que los turcos otomanos toman Constantinopla, no dejan que pasen los europeos de esta parte de Israel, de Grecia, hacia la ruta de la seda, hasta China e India, y hacen que los europeos busquen otras rutas. Los portugueses se van a ir hacia el sur, otros se van a ir al norte, pero va a estar muy difícil por el clima frío. Entonces Cristóbal Colón le propone que se vayan hacia esta parte, ¿sí? Hacia el poniente, porque decía él, como no sabían que existía América, decía él, si me voy hacia el poniente, voy a salir en India y China, y que pensaba comprar él diferentes especies allá. Eso sucedió en 1492, pues el 12 de octubre de ese mismo año llega a estas tierras de Guananí, hoy San Salvador, y Cristóbal Colón muere. Hace 4 viajes, pero luego muere pensando él que había llegado a la China e India, por eso a los habitantes de aquí les puso indios. Hizo 4 viajes más, murió pobre, murió pensando que había llegado a la India y China, y otro geógrafo que se llamaba Américo Vespucio descubrió que era un nuevo continente y en honor a él le pusieron América. Pues ya sabemos que la conquista trajo cosas buenas y cosas malas. Dentro de las cosas malas fue el exterminio de millones de indígenas, trajo epidemias como la viruela, el sarampión, trajo enfermedades como sus buques venían ratas, trajo matanzas, esclavitud a los indios, pues violaban a las indias, quemaban los pueblos, hacían una gran depredación. Todas las ciudades indias las quemaban, las sepultaban y arriba construían iglesias, construían casas, templos para sus gobernantes, para sus sacerdotes. Uno de estos hombres fue Hernán Cortés, que conquistó toda la parte del centro y sur del país, y hacia Guatemala, Honduras fue Pedro de Alvarado, y hacia el norte don Nuño Beltrán de Guzmán, que aquí hizo también muchos desastres entre la población nativa, principalmente en Nayarit, Querétaro, Jalisco y la parte sur de nuestro estado. Dentro de las tropelías que hacían los europeos, esta me imagino que es una representación de las Antillas, cuando los indígenas no se portaban bien,
Déjeme decirle que había indígenas que eran blancos, ¿eh? Nosotros tenemos una concepción de que los indígenas eran color moreno, que eran eh, sí, de color cobrizo, pero había indígenas blancos, de hecho Cuauhtémoc y Cuitláhuac eran indígenas blancos. Pues resulta que cuando los indígenas no se portaban como querían los españoles, les cortaban los pies. Aquí podemos ver hacia la parte derecha un hombre que no puede sostenerse porque tiene un pie bueno, el otro se lo quitaron y las manos no las tiene. Aquí también vemos cómo es que le quitaron las manos. ¿Por qué? Porque no se portaban bien, no trabajaban. Y la población india, pues muchas veces como los mismos europeos trajeron bebidas embriagantes, pues se emborrachaban, no trabajaban y los castigaban, pero se morían. Imagínense, no comían bien, estaban enfermos, había un nuevo invasor, trabajaban muchísimo, empezaron a morirse, millones y millones morían. Pero también hubo mestizaje. ¿Qué es mestizaje? Es la unión, por ejemplo, de español e india salía mestizo, de mestizo con española, castizo. Castizo con española le decían español, pero no era español peninsular. También tenemos el caso de que un hombre negro con una mujer blanca europea salía mulato. Y la otra combinación de India con negro sería sambo. Eran las diferentes combinaciones. A eso se le llama castas. Y pues el mestizaje es la unión de dos culturas. Aquí tenemos la unión de los europeos con los indígenas, pero también tenemos elementos asiáticos y africanos. Por ejemplo, hay personas que son blancas, pero su cabello es hirsuto, su cabello es chino, pues quiere decir que en su sangre tiene ascendencia negra. Bien, al mestizaje tiene que ver con el sincretismo, es la unión de lo europeo con lo indígena. Por ejemplo, la religión católica con los cultos prehispánicos surge un catolicismo popular. Recuerden que aún hoy día se leen las cartas, se hace magia, entonces eso es una combinación de lo cristiano europeo con lo indígena que tiene que ver con el culto a las ánimas. Aquí vemos la epidemia entre los mexicas, el códice florentino. No sé si alcanzan a leer, pero aquí lo que explica el códice es que cuando llegaron los europeos hubo una gran matanza a causa de lo que ya les había dicho, epidemias, enfermedades que eran desconocidas por la población nativa. Por ejemplo, la viruela que comenzó a brotar en Veracruz en 1520 era desconocida en Mesoamérica y pues la gente empezó a morirse por millones. También se formaron instituciones políticas. Cuando los europeos vinieron, trajeron sus propias formas de cultivo, su propia forma de organización. La primera audiencia fue de Hernán Cortés en 1527. Aquí tengo que hacer una precisión si fue en el 27 o en el 29. Hubo otra presidida por don Nuño Beltrán de Guzmán, y la máxima autoridad del virreinato era pues el virrey, que estaba sujeto a la iglesia, a la audiencia, pero también al rey de España. Y aquí finalmente tenemos las diferentes actividades que trajeron los europeos, como la minería, la ganadería, la agricultura. Otra forma de gobierno era los pueblos de indios. Los europeos, ellos gobernaban, pero hacían lo siguiente, decían, vamos a tener pueblo de indios y pueblo de españoles. En el pueblo de indios, el que gobernaba era el español, luego le seguía un indio, y el indio gobernaba toda esa región. En el pueblo de españoles, el que gobernaba era el español, y tenía a su cargo todo ese pueblo de español. Dentro de los pueblos de indios, había quienes escapaban e iban a trabajar a los ranchos, a haciendas, a las minas, pero generalmente los trataban como esclavos. Acuérdense que en el último peldaño de la sociedad estaban los esclavos, los negros y las castas. Aquí tenemos un anónimo, es pueblo de Tlaxcala, un lienzo de Tlaxcala, de 1773. En el norte muchos indígenas aún están en resistencia. Recuerden que en el siglo XVIII, a principios, el indio Canec Maya se rebeló en contra de los españoles y buscó liberarse. La danza yoreme, fíjense bien, esta es una herencia prehispánica que nos llega hasta hoy día, cómo es que las personas se visten a la usanza indígena, pero también utilizan elementos europeos, por ejemplo, la tela, el símbolo cristiano, la música, las cuerdas, eso es europeo, pero la danza y otras características como el uso de la cabeza de venado, eso es prehispánico. Aquí tenemos, fíjense, tenemos la danza sinaloense,
En el norte de Sinaloa, todo lo que es Tehueco, Charay, Ahome, Choy, todos los pueblos del norte de Sinaloa bailan la danza del venado. Y la danza del venado en el sur de Sonora es la danza yaqui. ¿Cuál es la diferencia en que entre el sinaloense está vestido con la cabeza de venado y el yaqui está sin camisa y también tiene su cabeza de venado? Las conquistas se dio de dos tipos, espiritual y militar. ¿Cuál fue la militar? A base de las armas, a base de las epidemias, de los perros, cortarles el agua a los indígenas y hacer una matanza por las armas. Y el otro tipo de conquista fue la conquista espiritual, formación de iglesias, conventos, misiones. Aquí tenemos diferentes obispados que se construyeron entre 1519 y 1577, el siglo XVI. Aquí podemos ver en Chiapas, en Yucatán, Oaxaca, en Puebla, en Michoacán, en Chihuahua, en Baja California, y hasta allá, hasta en California tenemos otra. ¿Qué sería para ustedes, chicos, la historia? Pues es lo que ocurrió en el pasado y ahora en el presente. Ujú. Y pues mm, que Cristóbal Colón hizo 4 viajes y que se murió en eso. Bueno, ya que los terminó. Sí, Lo del pensando que había mestizaje, llegado a la India, ¿no? que, ajá, que es unión de dos culturas, de una mujer con un hombre, pues ya sea blanco, negro, ya sea la mujer o el hombre. Sí, el mestizaje. Y pues de lo de las danzas, Ujú. que es lo prehispánico, que en Mesoamérica significa que es clan, significa tierra, Ajá, sí, lugar. Sí, sí. y teocrático es Dios y gobierno. Sí, el gobierno de los sacerdotes. Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Eres Irlanda o quién eres? Ajá, sí. Muy bien. Bien, jóvenes, ¿alguien más sobre la definición de historia? Como dice su compañera de Irlanda, es muy importante. Acuérdense que la historia es una interpretación de lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Pero también en el presente. El objeto de estudio de la historia. ¿Cuál sería el objeto de estudio de la historia?